comentaros, a ver, yo sé que las otras sesiones las habéis grabado y hay compañeros que no están metidos en vuestro grupo que tengáis y me preguntan que cómo pueden acceder a esas grabaciones. Entonces, me parece, Darío, que eres tú el que ha grabado las otras sesiones, te quería pedir el favor de que me mandes o me manda el enlace, por favor, o la manera de acceder a esto, me mandan los vídeos, si puede ser, para que yo lo comparta con los compañeros que no están metidos en vuestro grupo, no sé si tenéis grupo de Discord o de WhatsApp, ¿vale? O de Telegram, y que yo les pueda pasar los vídeos, ¿vale? Si no te importa. Ahí voy. ¿Vale? Bueno, hoy me escucháis bien, que me dijeron el otro día que no se me escuchó bien. Sí, Hoy sí. Hoy sí, vale, perfecto. Vale, voy a abrir la plataforma. Vale. Vale, ya estamos aquí dentro. Vale, otra cosita que quería hacer. Vale, a ver, yo ya he visto que varios de vosotros habéis subido ya la tarea, ¿vale? Pero me consta que hay otras personas que están teniendo problemas con la tarea, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a empezar por las dudas. ¿Me podéis decir si alguien tiene dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo de las dos presentaciones de aquí de la unidad 1? El portátil no se puede hacer. ¿Eso es una pregunta? El portátil no sé, el portátil se queda trabado en lo de el disco duro. Lo he intentado como 4 veces. Sí, pues hay compañeros que sí que han acabado. A los Sí, demás... me pasó también, ¿eh? Lo tuve que hacer como 5 o 6 veces hasta que en una conseguí que pasara. ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo lo probaré. No sé, yo cuando lo hice no tuve ningún tipo de problema. Lo has hecho en el apartado test, ¿no? Ujú. Vale, las demás personas que lo habéis hecho también habéis tenido problemas. No, yo Sí. no. Yo ninguno. Ya. Yo Lo por el habéis grupo he visto bastantes problemas, no sé. Yo también tuve problemas. en el portátil, el otro ha ido bien. Sí, el otro ha ido bien. Vale, y los que habéis tenido problemas, ¿cómo habéis solucionado los problemas? ¿Simplemente intentándolo otra vez? Claro, hasta, o sea, a mí, por ejemplo, se me quedaba pillado y volví a empezar. Hasta que hubo una vez que tuve suerte. Pero ¿y siempre se quedaba pillado en el mismo sitio? Unas veces sí, otras veces no. Ya. Bueno, pues yo Era lo... como, por ejemplo, a mí se me quedaba también mucho en los tornillos. Por ejemplo, cuando iba a poner tornillos, era como que se me bloqueaba y entonces yo cogía los tornillos, iba a ponerlos y de repente no se ponían. Ya. Y no había otra opción más que cerrar y volver a empezar. Por lo menos por mí sí. Ya. Bueno, pues yo lo probaré, pero eso no me habéis mandado a nadie ningún mensaje diciéndomelo. Yo lo probaré y os comento, ¿vale? Con respecto a los contenidos de las presentaciones, ¿tenéis alguna duda? Bueno, claro, yo me imagino como siempre, ¿no? Que me pasa también en presencial, pues me encuentro gente de distintos niveles, ¿vale? Unos vienen ya con algo de conocimiento y otros vienen sin ningún conocimiento. Y claro, pero yo tengo que empezar como si no tuviese ningún conocimiento, ¿vale? Entonces, sobre mi asignatura, quiero decir. Entonces, bueno, pues que yo hoy lo que pensaba hacer era identificar componentes en una placa de manera similar a como os pide la tarea, ¿vale? Porque hay gente que no sabía muy bien cómo hacer esto, ¿vale?
Entonces, bueno, tanto como para los que ya lo habéis hecho como para los que no, ¿vale? Os sirve porque luego en el examen, pues evidentemente, una identificación de componentes habrá, ¿vale? Entonces, bueno, pues si no hay dudas, yo voy a ir a esa parte, voy a abrir una placa, ¿vale? Y vamos a ir identificando los componentes así en grupo. Ay, perdón, me he metido en el correo que no es el mío. Es que no sé si aparece que la que está conectada es Ana María Maturana en vez de yo. No lo sé. Es que no cerró la sesión. ¿Ella no ha cerrado la sesión? No. Porque yo he entrado como yo, pero ya no sé. Bueno. Vale. Vamos a bajar el ejercicio este de la placa. Lo abro aquí. ¿Vale? No sé cómo se verá la placa en casa. Y ahora mismo aquí se ve fatal, pero a ver, no sé por qué. Lo he abierto con lo que no quiero. A ver aquí cómo se ve. Vale. A ver. Yo esto lo necesito hacerlo más grande para que vosotros veáis algo. Evidentemente, para identificar componentes en la placa, lo primero que necesitamos es poderlos ver bien. Y no sé si yo amplío así, si vosotros veríais bien los componentes. Sí. Bueno, más o menos. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Entonces, bueno, mirad. Nosotros tenemos aquí una placa base. La placa base no es más que un circuito integrado en el que nosotros vamos a conectar pues el resto de componentes del ordenador, ¿vale? Y para ello, pues la placa base tiene una serie de ranuras, de conectores, ¿vale? Que me van a permitir pues pinchar el resto de componentes de mi ordenador, ¿vale? Me permite pinchar la memoria RAM, el procesador, las tarjetas de expansión, me permite habilitar puertos de la caja, ¿vale? Me permite conectar la fuente de alimentación para que le llegue corriente, me permite conectar ventiladores para refrigerar el resto de componentes, etcétera. Toda placa, evidentemente, tiene un fabricante, el fabricante de la placa, ¿vale? Y toda placa, cuando vosotros compráis una placa a base en una tienda, viene acompañada de un manual de la placa, ¿vale? Que contiene información, pues, bastante importante, ¿vale? Que nos va a permitir identificar los componentes, ¿vale? Lo digo por lo siguiente. La placa que aparece en la tarea aparecen una serie de componentes que nosotros no hemos visto en las presentaciones, ¿vale? Pero bueno, es tarea vuestra, evidentemente, bueno, yo ahora mismo aquí en la placa esta que tenemos aquí, sí que todos los componentes se han visto en las presentaciones, por eso voy a abrir esta placa, ¿vale? Pero evidentemente, pues la informática es una ciencia que evoluciona muy rápido y los componentes que vosotros ahora mismo identificáis, pues dentro de unos años habrán añadido nuevos componentes que tendréis que identificar, ¿vale? Entonces, por eso hemos querido no darlo todo masticado, sino meter en una placa actual con algún componente que no hayamos visto nosotros, ¿vale? Esos componentes, pues es muy fácil. Si no vienen en los apuntes, lo que podéis hacer es buscar el manual de la placa base que tenéis, ¿vale? Y buscar ese componente, qué es lo que es y qué hace, ¿vale? ¿Dónde se ve la información de la placa que tenemos? Bueno, pues aquí está claro que la placa, y que aparece en varios sitios y en grande, es una placa de la marca Gigabyte, ¿vale? Y nosotros, si aumentamos aquí nos viene la referencia de la placa, porque evidentemente el fabricante
pues tiene, hará un montonazo de placas, ¿vale? Entonces, buscando gigabyte, pues manual, placa base, gigabyte, y esta referencia de aquí os debería aparecer el manual de la placa, ¿vale? Bueno, de todas maneras, como vosotros ya sabéis mucho y se os ha metido la información de los componentes de la placa base, ¿vale? Vamos a intentar identificar los componentes que vienen apuntados por flechas aquí en este dibujo, ¿vale? Yo lo que voy a intentar recoger aquí sería el nombre del conector que me aparece a mí aquí en la placa, para qué sirve, y luego la idea de la imagen, vamos, no es una imagen, porque, o sea, no es poner una imagen del conector, que la imagen ya la tenemos aquí puesta, sino la imagen de qué iría conectado ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ver el primer conector que tenemos aquí, ¿vale? No sé si lo veis bien en casa. El conector número 1, ¿qué sería? ¿Alguien me lo sabe decir? Conector de audio frontal. Efectivamente, el conector de audio frontal, ¿vale? Aquí, bueno, no sé si se ven bien las letras, pero aquí viene identificado como F audio, de frontal audio, ¿vale? De todas maneras, si sabéis cómo es el conector, sabéis que es un conector que lleva 9 pines, ¿vale? Aunque aquí aparezca que hay 10, este de aquí, el segundo no está, ¿vale? Por lo tanto, lleva 9 pines y sería para habilitar en las cajas. Sabéis que, bueno, por lo menos la caja que yo tengo aquí delante lleva un puerto para meter los auriculares, ¿vale? Bueno, pues ese, la caja iría conectada a ese conector de la placa base para que me funcionen los auriculares en el frontal, ¿vale? Entonces, esto sería el conector frontal de audio. ¿Qué es lo que hace? ¿Para qué sirve este conector? Pues, a ver, os voy a mover para acá. Este conector sirve para habilitar el puerto o los puertos, ¿vale? Yo hablo de puerto porque como solo tengo uno, los puertos de audio de la torre, ¿vale? De la torre de mi ordenador, de la caja de mi ordenador, ¿sí? ¿Qué iría conectado aquí? ¿Qué iría conectado a ese conector? Bueno, pues ¿alguien quiere unirse a esta llamada? Bueno, pues si es que si no entra con la cuenta de Murcia Educa ya estamos igual. A ver, es que para dejarlo entrar. Hola, Raúl. A ver, para poder entrar tienes que entrar con la cuenta de Murcia Educa, porque si no a mí me interrumpen la clase y tengo que estar moviéndome a la pestaña del Meet para darte acceso, ¿vale? Así que si no te importa, sal y entra con la cuenta de Murcia Educa, ¿vale? Venga, gracias. Vale, entonces, vale. Vale, pues entonces, bueno, yo ahí lo que estaba pidiendo es que pusieseis, ¿vale? ¿Qué cablecito iría a ese conector? ¿Bien? Esto así rápidamente. Bueno, probablemente aquí lo tenga. Unos jacks. ¿Lo veis? Está aquí, ¿sí? O sea, yo aquí tendría como si fuese para añadir puertos a mi caja, ¿vale? Y tengo, bueno, pues para habilitar los USB 3.0, que sería este cable, y este sería el que habilita los puertos de audio, ¿vale? El del micro y el de los auriculares, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo lo que haría sería poner una imagen de este tipo aquí en el documento, que es lo que iría conectado a ese conector que hemos visto, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien estaba diciendo algo y luego se ha callado? ¿No? Bueno, pues seguimos. Vale, el siguiente, el elemento 2, ¿me podéis decir lo que es? Es la pila, ¿vale? Y claro, aquí alguien que no tenga ni idea dirá, ostras, ¿es que los ordenadores tienen pilas?
¿vale? ¿Para qué sirve esa pila? ¿Alguien me lo sabe decir? Para que mantenga la hora el ordenador cuando esté apagado, ¿no? Vale, bueno, vale, la hora, pero muchas más cosas, no solo la hora, ¿vale? En el ordenador hay una memoria que se llama CMOS, ¿vale? Que contiene información básica del ordenador, pues eso, la fecha, la hora, ¿vale? Dónde está guardada la información para el arranque y todo eso. Y esa memoria es volátil. ¿Qué quiere decir? Que cuando se apaga el ordenador, esa memoria se borra, ¿vale? Entonces, para evitar que eso se borre, existe la pila, ¿vale? La pila va a alimentar eléctricamente esta memoria que contiene información acerca de los componentes del ordenador, del arranque del ordenador, de la fecha, de la hora, etcétera, ¿vale? Entonces, alimenta eléctricamente la memoria CMOS, ¿vale? Bueno, aquí no coloco foto porque está claro que la pila es la pila, no conecto nada ahí, la pila ya es el objeto en sí, ¿vale? Pasamos a el 3. Las flechitas 3, ¿me podéis decir lo que son? ¿Puerto USB? Efectivamente, es el puerto USB, ¿vale? Para habilitar los puertos USB del frontal de mi caja, ¿vale? Entonces, estos son conectores, ¿vale? Que yo me gusta diferenciar. Los conectores internos, ¿vale? Conector para el USB, pero yo sabría decir algo más porque USBs, hay varias versiones del USB, ¿vale? Está el 1.0, el 2.0, el 3.0, ¿vale? Y estos conectores de aquí, como veis, no especifica absolutamente nada. Como no especifica nada, bueno, y no solo porque no especifique nada, sino porque tiene 9 pines también, igual que el de audio, nada más que aquí solo falta el pin de uno de los extremos, ¿vale? No uno de en medio. Esto, visualizando el conector, vosotros tenéis que saber que ese conector es o 1.0 o 2.0, ¿vale? El saber exactamente cuál es me va a venir en el manual de la placa base, ahí me va a decir lo que es, ¿vale? Yo, vamos, por antigüedad de la placa entiendo que va a ser un 2.0 y no un 1.0, ¿vale? Pero como no lo sé, pues yo aquí pongo conectores para el USB frontal y pongo 1.0 o 2.0 porque no estoy segura, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues para habilitar los puertos USB 1.0 o 2.0 del frontal de mi caja, ¿vale? Bueno, caja, torre es sinónimo. Bien, vale. De hecho, fijaros, bueno, no. Iba a decir, me sirve la misma imagen de antes. Mentira, mentira. Este conector de aquí, ¿vale? No es para el 2.0, es para el 3.0. No es así, este es más alargado que el 2.0, ¿vale? Entonces yo tengo que poner aquí cable para conector USB 2.0. Bueno, conector interno. Vale, aquí lo tendría. Quiero una foto que se vea bien. Vale, esta creo que me serviría. ¿Vale? No, eso no me gusta. ¿Ese de ahí, el encima de ese? ¿Este? Sí, este sí, efectivamente, ¿vale? ¿Lo veis? Este sería el conector. Lleva 9 agujeritos porque el conector del USB 2.0, 1.0 lleva 9 pines, ¿vale? Y como veis me permite conectarlo o habilitar puertos USB, en este caso 2.0, ¿vale? Vale, nos vamos al siguiente componente.
a ver, perdonad, no sé si estoy mareando un poco con todo esto. Vale, el 4. ¿Me podéis decir lo que es el 4? Para la bomba. Uy, qué mal te he entendido. Para la bomba de agua, para el... ¿Cómo es? Bueno, a ver, Lo pone ahí, realmente ¿no? esto Ventilador. para un Lo pone. ventilador. ¿Qué pone ahí? Pulp. Sí, efectivamente. Bueno, porque es para un, yo lo diré. Sí, para refrigeración líquida, ¿vale? Que no me salía la palabra, ¿vale? Esto me va a permitir pasar corriente a la refrigeración líquida. Desde la placa base se conectaría a la refrigeración líquida, ¿vale? Y le pasaría corriente para que giren los ventiladores, ¿vale? Entonces es un conector para la refrigeración líquida, ¿vale? Aquí leemos sysfan y lo que ha dicho el PUN, y por eso sabemos que es para la refrigeración líquida. En algunos casos veremos sysfan solamente, y eso es para los ventiladores normales y corrientes, ¿vale? Entonces esto sería un conector de 4 pines para la refrigeración líquida. ¿Para qué sirve? Pues para proporcionar electricidad desde la placa base a la refrigeración. Vale, vamos a buscar aquí. Vale. ¿Estoy en imágenes? Sí. Vamos a ver si aquí me aparece. Perdonad que estoy ahí, venga a moveros para allá, para acá, pero es que si no me tapa la imagen, ¿vale? Bueno, pues aquí no lo veo con la foto. Vamos a ver si encontramos otra. A ver, voy a poner otra cosa. Bueno, quizás no vemos, quizás no me aparezca ninguna foto con el conector. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar directamente un de refrigeración líquida, que es lo que conectaríamos ahí. Os muevo otra vez, no sé si aquí se ven los cables. A ver, abrir en una pestaña nueva. Vale. Bueno, realmente el cablecito que iría conectado ahí sería algo así, ¿vale? Sería esto, no sé si se percibe bien. Mira, aquí parece que está más grande, ¿vale? Sería esto de aquí, ¿sí? Eso es lo que va a ese conector que os he enseñado, ¿vale? Bueno, pues vamos a copiar. Perdona, es un cable de 4 pines estándar, ¿no? Que puede ser de un ventilador. Efectivamente, es como el que va al ventilador normal y corriente, pero que en este caso en vez de ir al ventilador normal y corriente iría al de la refrigeración líquida, ¿vale?
Piedad, una pregunta. Tengo una duda con esto. Las ranuras estas, que es lo que estaba comentando el compañero, que son básicamente de 4 pines estándar, parece ser, Sí. es símil a la del CPU, ¿verdad? Sí. Y suelen estar A ver, juntas. A ver, en el ventilador, vamos a ver. Los componentes electrónicos generan muchísimo calor, ¿vale? Entonces, es muy importante que nuestra caja, nuestros componentes estén bien refrigerados porque si no, se pueden quemar, ¿vale? Entonces, dispersas por toda la placa base, hay varios conectores para conectar ventiladores, ¿vale? O conectar refrigeraciones líquidas o del tipo que sea, ¿vale? De hecho, ahora veréis, bueno, este por ejemplo no lo tengo marcado, ¿vale? Pero este sería igual de 4 pines para conectar un ventilador. Luego tenéis otro para conectar el ventilador que va al procesador, ¿vale? Porque, a ver, todos los componentes se calientan mucho, pero uno de los que más se calienta es la tarjeta gráfica, que ya lleva incluidos sus propios ventiladores, y el procesador, ¿vale? Entonces, obligatoriamente el procesador va a llevar un ventilador, ¿vale? La tarjeta gráfica hoy en día también lleva ventiladores y luego adicionalmente tú puedes poner en tu caja pues varios ventiladores, ¿vale? Para hacer que el aire caliente salga, ¿vale? Y los componentes estén más refrigerados, ¿de acuerdo? Entonces, sí, efectivamente es muy parecido es muy parecido, no, es igual al conector que te va a servir para conectar el ventilador del procesador, solo que el del procesador, pues evidentemente el conector está más cerca del procesador, para que no tengas que pasar todo el cable por toda la placa base, ¿vale? Porque esa es otra, quiero decir, cuando uno monta un equipo, tiene que intentar que el interior de dentro de la torre quede lo más limpio posible. Si está todo lleno de cables, es más difícil que se disipe el calor, ¿vale? Entonces, por eso los componentes, por ejemplo, el ventilador del procesador, el conector está cerquita del procesador para que no tengamos que pasear el cable por toda la torre o por toda la placa base, ¿vale? Bueno, no sé si resultó. Vale, gracias. Vale. Vale, pasaríamos al siguiente componente, que es el 5. No sé si lo veis bien. Si queréis que lo amplíe. Esto de aquí. Venga, ¿qué es eso? Esta placa, a mí, bueno, la he cogido en blanco y negro porque creo que se ve mejor que en negro. O sea, la he cogido en blanco porque creo que se ve mejor que en negro, pero es verdad que esto normalmente está de colorines y quizás os sea más Panel fácil. frontal. Es el conector para el panel frontal y a lo mejor alguno dice, Piedad, ¿y qué es el panel frontal? Bueno, pues el panel frontal es lo que yo me encuentro en la caja, ¿vale? En la caja, vamos a poner aquí, panel frontal. En la caja del PC, ¿vale? Nosotros vamos a tener una serie de botones, ¿vale? ¿No? Tenemos mi botón de encendido. Perdona, todo lo que es los LED y todo eso, ¿no? Efectivamente, es lo que estaba diciendo. Quiero decir, yo en el frontal de mi caja, vamos a poner aquí esta caja, ¿no? Que no tengo ni idea. En las cajas suele haber siempre un botón de encendido, un botón de reset, ¿vale? Y luego incluye una serie de puertos, ¿vale? De audio y USB y también incluye unas lucecitas, ¿vale? Una lucecita de encendido. Cuando yo veo esa luz sé que mi equipo está encendido. Y una lucecita normalmente de funcionamiento del disco duro, ¿vale? Entonces, ese conector que tenemos aquí, este conector es el conector del panel frontal, es el que habilita ese botón de encendido y apagado, ese botón de reset y esas lucecitas que me indican que el disco duro está funcionando y que el equipo está encendido, ¿vale? Entonces, ese conector 5 es el conector del panel frontal, ¿vale? ¿Para qué sirven? Pues para habilita los botones de encendido y reset de mi torre y las luces
de encendido y funcionamiento del disco duro. Duro. ¿Vale? Entonces, ese conector, que nosotros ahí lo hemos visto en blanco y negro y entonces pues tiene poca gracia, ¿vale? Ese conector normalmente suele ser de colores, ¿vale? ¿Y qué se pone en ese conector? Pues se pone unos cablecitos que vienen de la parte frontal de mi caja y que tienen este aspecto, ¿vale? Van etiquetados, van agrupados, esos cablecitos van agrupados, ¿vale? Y van etiquetados de la siguiente manera. Power switch, ¿vale? Ahí colocaré, este conector lo colocaré donde corresponde en el conector y lo que va a hacer es habilitarme el botón de encendido, ¿vale? Switch es como interruptor y power encendido. El reset switch me habilitaría el botón del reset. El power LED me habilitaría el botón de encendido. El HDD LED me habilitaría la luz del disco duro. Y el speaker, bueno, sería un altavoz que tiene la torre, ¿vale? Que normalmente ya no se suele utilizar porque la gente se coloca altavoces externos, ¿vale? Pero también se puede conectar. Bien, entonces, como veis, esto sería, por ejemplo, el conector que está en la caja, ¿vale? Y ahí iríamos colocando los distintos cablecitos que me vienen de la parte frontal. Vamos a poner esta imagen que a lo mejor la veis mejor o esta de colores. Vamos a abrir esta, abrir una imagen en una pestaña nueva. A ver, si yo hago esto más grande, a ver si vosotros... Vale, es que por eso digo que la imagen que os he colocado yo va en blanco y negro. Bueno, esta va en colorcitos, ¿vale? Como veis, aquí lleva un más, ¿vale? Está indicando cuál es el polo positivo del conector y donde no pone nada es el polo negativo. Lo digo porque los cablecitos que vosotros os vais a encontrar, ¿vale? Normalmente van agrupados de 2 en 2 y lleva uno de color y uno blanco. Uno de color y uno blanco, ¿vale? Ahí os irá el de color es el positivo, ¿vale? Y el blanco es el negativo. Bien, lo digo porque es importante que coloquéis el conector bien puesto. Si lo colocáis al revés no va a funcionar el botón, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí hay que colocar todos esos cablecitos en ese conector. A veces es un poquito difícil porque están muy juntos, ¿vale? Y bueno, y va a hacer lo que hemos dicho, habilitar todos esos botones de la placa base, ¿vale? Voy a copiar la imagen y la coloco aquí. ¿Hasta aquí me seguís? Sí. Vale. Nos vamos al siguiente conector, al conector 6. Vale, este de aquí, el conector 6. ¿Alguien me sabe decir qué es eso? Puerto SATA. El conector SATA. ¿Y eso para qué sirve? Disco duro. Vale, el conector SATA sirve para conectar discos duros o lectores de CD que hoy en día ya apenas se utilizan a la placa base, ¿vale? Para que nosotros podamos utilizar ese tipo de dispositivos, ¿vale? Entonces, esto sirve para conectar discos duros SATA, discos duros internos, ¿vale? Estarían dentro de la caja, no los discos duros externos que van al USB, ¿vale? Discos duros SATA o DVDs a la placa, ¿vale? Entonces, si yo aquí busco, ¿vale? Disco duro SATA. ¿Vale? Pues tendría... A ver, es que lo quiero con el cable. Vale, bueno, aquí tengo un disco duro. ¿Vale? Ese disco duro lleva un cable SATA, ¿vale? Que iría conectado al conector este que hemos visto. El cable SATA es este aquí, el rojo, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Qué es ese?
a través de ese cable que viaja, ¿me lo sabéis decir? Datos. Exacto. Los datos, ¿vale? Ese cable es para datos, pero si os dais cuenta, en este disco duro tengo conectados 2 cables, el SATA y otro más. ¿El otro me sabéis decir lo que es? Es una técnica de alimentación. Efectivamente, es un cable que viene de la fuente de alimentación. Es decir, el disco duro para que funcione necesita electricidad, ¿vale? Y esa electricidad le va a venir directamente de la fuente de alimentación. Hay componentes que necesitan poquita electricidad y la pueden tomar directamente de la placa base, dígase un ventilador, ¿vale? Pero hay otros componentes que necesitan más electricidad, ¿vale? Y entonces la reciben directamente de la fuente de alimentación. Es por eso que el disco duro, para funcionar, necesita que le llegue alimentación, ¿vale? De la electricidad desde la fuente de alimentación y luego los datos que le entrarán al disco duro para grabarlo o los datos que se leen del disco duro, ¿vale? Viajarán a través del cable SATA. ¿Bien? Vale, pasamos a, si no tenéis dudas, paso al siguiente conector. Íbamos por el 6. Vale, ahora voy, bueno, siguiente conector o siguiente elemento de la placa base, perdón, porque esto no es un conector. El componente 7, ¿alguien me sabe decir lo que es? Pensaba que era o refrigeración o donde está el M2. ¿El puente norte? Esto. Está apuntando aquí. ¿El chipset? ¿Vale? El chipset, pero claro, ¿y qué es el chipset? Es que controla la ALU y... Ahí está el superchip input-output, no. A ver, bueno, realmente a lo que estoy apuntando es a un disipador de calor encima del chipset, ¿vale? El chipset, lo que van a ser una serie de circuitos, ¿vale? Que van a permitir interconectar los componentes de la placa base, ¿vale? Entonces, esto sería un disipador para el chipset, ¿vale? Y lo que hace el chipset es habilitar, en este caso, a ver, antiguamente el chipset estaba dividido en 2 partes, voy a mirar esta placa. Vale, no, yo creo que hoy en día ya va. Es que antes había, sí, como un chipset para poner en contacto los componentes más lentos del ordenador, díganse las ranuras de expansión, y otro para los componentes más rápidos, que era memoria y procesador. Efectivamente, el puente norte y el puente sur, pero hoy en día vienen ya solo en un solo chipset, ¿vale? Entonces, me sirve para comunicar los componentes de la placa base, ¿vale? Aquí no voy a poner nada, no voy a poner que va conectado ahí porque ya directamente es el chipset lo que está conectado ahí, eso no es un conector. Vale, nos vamos al 8. El 8, voy a ponerlo completo. El 8, ¿alguien me sabe decir qué es esto? Porque la flecha está apuntando aquí, ¿vale? Que es el conector. ¿Alguien me sabe decir qué es esto? Del M2. El M2, efectivamente. ¿Y qué es el M2? ¿Qué se conecta ahí? Un disco duro, ¿no? Un formato de memoria, un disco duro, un M2 es un SSD, ¿no? Una especie. Efectivamente, se conecta discos duros, pero es otro tipo de discos duros más pequeñitos, ¿vale? Porque, claro, el disco duro que yo he conectado al SATA tiene unas dimensiones que puede ser de 2,5, de 3,5, y ya sabéis que en la informática todo tiende a reducir el tamaño de los componentes, ¿vale? Entonces, se crearon otra serie de discos duros que son más rápidos porque van conectados directamente al boot de la placa, ¿vale? A través del conector M2, ¿vale? Entonces, claro, que el límite del SATA... Ay, perdón. Esto es el conector M2, ¿vale? Sirve para conectar dispositivos M2 como discos duros, ¿vale? Y vamos a buscar un disco duro M2 para que veáis la diferencia de tamaño, ¿vale? Un disco duro M2 es como una plaquita, o sea, es tan pequeño como esto, ¿no? Y... ¿lo veis?
Entonces, esto de aquí iría pinchado en la ranurita esta que hemos visto, ¿vale? Se pincha de forma inclinada aquí y luego, si os fijáis, si os fijáis, para que no se quede inclinada hay que anclarla a la placa base, ¿vale? ¿Veis que aquí tiene como un comido? ¿Vale? Ese comido se utiliza para atornillar. Aquí se coloca un tornillito que irá puesto. ¿Veis que aquí hay unos agujeros? ¿Vale? Y aquí hay un tornillo. Bueno, aquí hay un tornillo porque el dispositivo que se iba a colocar es de 80, ¿vale? Pero puede ser de 42, de 60 o de 1,10, ¿vale? Entonces, según la longitud que tenga el dispositivo M2 que vayáis a poner, este tornillito servirá para anclarlo a la placa base, ¿vale? Entonces, con las placas base viene ese tornillito que además es muy chico y se aconseja no quitarlo hasta que no vaya a poner el dispositivo porque si no se os pierde seguro, ¿bien? Y, bueno, pues sirve para anclar el disco duro. Vale, coloco aquí el disco duro, aquí hemos dicho, control V, y ahí tenemos mi disco duro M2, ¿vale? En este caso es un SSD, que también la tecnología utilizada es distinta que el disco duro SATA probablemente que el disco duro SATA que fuésemos a conectar. Vale, nos vamos a otro conector, el 9. ¿Qué es eso? USB 3.0. Efectivamente, es un conector para habilitar el puerto USB 3.0 que haya en el frontal de la caja, ¿vale? ¿Lo veis? F USB 3.0, ¿vale? Entonces, esto es un conector frontal para el puerto USB 3.0. Como veis, es distinto al otro conector, ¿vale? Este es más ancho, tiene más pines, ¿vale? Habilita el puerto USB 3.0 del frontal de la caja. Vale, aquí en este caso, mirad, sí que me serviría la primera foto que hemos puesto, ¿vale? ¿Y por qué me sirve esta foto? La amplío para que lo veáis. Oh, la he ampliado tanto que me he ido. Vale, ¿por qué me sirve esta foto? Bueno. Porque tiene el conector. Porque tiene el conector USB 3.0, ¿vale? El frontal este tiene un puerto USB 3.0 y aquí me viene el conector este, ¿vale? Aquí tendríamos que fijarnos en este y no en este que es el de audio, ¿vale? Venga, vamos al siguiente. Vale, el 10. El 10. No sé si lo veis. ¿Esto de aquí qué es? Conector ATX de la placa. Vale, traducido. 24 pines. Para los que no saben o no lo Toma saben. de corriente para que la placa reciba alimentación. Conector ATX, 24 pines, ¿vale? Y claro, alguien lee esto y dice, ¿eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Qué vamos a conectar ahí? Para conectar la fuente de alimentación. ¿No? ¿Y qué es la fuente de alimentación? Para conectarla a la placa, ¿no? O sea, la alimentación a la placa. A la placa base y darle electricidad. ¿Sí? Vale. ¿Qué es la fuente de alimentación? Dispositivo que suministra electricidad a todos los componentes de la placa. ¿Y por qué es necesario? Porque sin eso no funciona el ordenador. Porque la corriente que sale de los enchufes, ¿vale? No es la misma que aceptan los componentes electrónicos del ordenador. La transforma. Por eso la transforma y por eso también libera calor. Porque a mayor pérdida, la pérdida se transforma en calor. Por eso importa el gold, el copper, o sea, el 80 plus gold y todo el porcentaje de pérdida. Vale, entonces, mirad, la fuente de alimentación es un dispositivo como este, ¿vale? Del que salen muchos cablecitos para ir alimentando distintos componentes de mi ordenador, ¿vale? Va a salir cables para alimentar la placa base,
van a salir cables para alimentar el procesador, van a salir cables para las tarjetas gráficas, salen cables para los discos duros, ¿vale? Todos aquellos dispositivos que van a estar en mi ordenador y que necesitan más electricidad, ¿vale? Hay otros que lo tomarán directamente de la placa base, pero los demás lo van a coger de la fuente de alimentación. Entonces, la fuente de alimentación irá conectada con un cable al enchufe de mi casa, ¿vale? Y luego, mediante otra serie de cables, irán conectados a los distintos componentes de mi ordenador. Y uno de ellos es el que va a la placa base, ¿vale? Habrá un conector de 24 pines que va a la placa base para pasarle corriente a la placa base, ¿de acuerdo? Ese conector solo se puede colocar de una manera, ¿vale? Porque esto lleva como una muesca que solo permite que el conector vaya de esa manera. De hecho, es el último conector que vosotros deberíais poner cuando estéis montando un equipo, es el último conector que deberíais poner, ¿vale? Primero pincháis el resto de cosas y ya lo último es meterle corriente a la placa base, ¿vale? Vamos al 11. ¿Qué es el 11? La RAM. ¿Vale? Son las ranuras para pinchar la memoria RAM. Vale, ¿sabéis decirme algo más? ¿Qué memoria RAM vamos a poner ahí? DDR4. DDR4, se ve claramente en la placa base, DDR4, ¿vale? A ver, la clasificación de memoria, que creo que viene también en esta presentación, ¿vale? Por un lado va según la longitud del módulo, ¿vale? Antiguamente teníamos módulos SIM, hoy en día tenemos módulos DIMM, ¿vale? Que es la longitud del módulo, ¿vale? Luego está la tecnología que se utilice para hacer el módulo, ¿vale? Y entonces ahí teníamos SDRAM, DDR, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, hoy en día tenemos DDR5, ¿vale? Físicamente los módulos son muy parecidos, tienen la misma longitud, pero la muesca, ¿vale? Voy a abrir aquí un módulo de memoria RAM, porque como tengo que buscar memoria RAM DDR4. Bueno, mirad, antes de coger el módulo de memoria, voy a abrirme una cosa de estas de comparativa, ¿vale? Para que vosotros, vale, he abierto un portátil, a ver. Aquí, esta misma. Os muevo esto, ¿vale? Mirad, aquí tenéis como una comparativa de módulos de memoria, ¿vale? Tenéis DDR2, DDR3 y DDR4. Como veis, la longitud de los módulos es exactamente la misma, ¿vale? Pero la muesquecita que tiene en la línea de contactos está colocada en una posición distinta. Las DDR3 las tienen aquí, la DDR4 la tiene aquí, ¿vale? Bueno, este módulo es que está volteado, ¿vale? Sería la cara de atrás. Este de aquí es DDR2, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que la ranura en la placa base llevará un montante en una posición distinta según si es para DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 o DDR5. Con lo cual yo no puedo pinchar un módulo DDR2 en una ranura DDR3. No va a entrar, ¿vale? Por mucho que fuerce, a pesar de que el tamaño sea el mismo, no va a entrar, ¿vale? Entonces, evidentemente, siempre, bueno, mirar aquí que tenemos otra comparativa en la que sí que vienen las 5, ¿vale? Lo veis que la ranurita va en sitios distintos. Otra diferencia que hay entre los módulos es el número de contactos que tiene, ¿vale? Una DDR5 tiene muchos más contactos que una DDR, ¿vale? La tecnología es distinta, esta es mucho más rápida, mucho más capaz, ¿vale? Entonces, nosotros estábamos hablando de una DDR4, ¿vale? Pues voy a buscar un módulo DDR4 para copiar la imagen en mi tabla. Vale, ranuras para memoria RAM permite conectar los
módulos de memoria RAM a la placa base. Vale, pasamos al siguiente. Una pregunta, a ver, sí. En la placa se ve como, aparte de que va a marcar un grande DDR4, arriba sí. le aparecen todas las DDR. ¿Eso quiere decir algo? No, te está diciendo, a ver, cada ranura tiene un numerito. Esta es la 1, te está diciendo que la primera es la 1, la 2, sí, vale. la 3 y la 4, ¿vale? Es importante para aprovechar tecnologías como el Dual Channel. Efectivamente. Es que la memoria se utiliza una característica que se llama Dual Channel, que es que la placa base permite leer de 2 módulos de memoria a la vez. Entonces, para que funcione el Dual Channel, evidentemente es necesario pinchar 2 módulos de memoria, pinchar por pares, ¿no? Sí. O 2 módulos o 4 módulos, y entonces tú aquí te está diciendo cuál es cada una de las ranuras, pero en el manual de la placa tú verás, si vas a poner 2 módulos tienes que pincharlo en el 1 y en el 3, pues tú en el 1 y en el 3. Si vas a pinchar, o en el 2 y en el 4, ¿vale? Tendrás que seguir las indicaciones de la placa base, del manual de la placa, ¿vale? El 12, ¿qué es el 12? Que lo ha comentado antes una compañera. Ventilador del procesador. Es para conectar el ventilador del procesador, ¿vale? Es un conector de 4 pines, conector de 4 pines para el ventilador del procesador. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para alimentar eléctricamente el ventilador del procesador. Vale, buscamos aquí un ventilador para el procesador. Es que quiero ir rápido. Vale, uno mismo. Vale, este aquí, ¿lo veis? Aquí lleva el conector, que sería el que iría ahí. Vale, siguiente componente, el 13. ¡Oh! Vale, el 13, ¿qué tenemos ahí? Socket de procesador. El procesador, ¿vale? Ese es el socket del procesador. Es donde vamos a conectar el procesador. Socket, en este caso es LGA, porque en los apuntes viene que hay distintos tipos de socket, ¿vale? Para el procesador. ¿Para qué sirve? Pues para conectar el procesador a la placa base, ¿vale? Necesito otra hora. Vale, bueno, evidentemente no sirve cualquier procesador, ¿vale? Habría que mirar qué procesador utiliza el socket que viene ahí, ¿vale? El 14. Vale, no voy a copiar más. El 14, ¿me sabéis decir lo que es el 14? Bueno, voy a ir yo rápido. El 14 serviría para conectar también la fuente de alimentación, ¿vale? Pero para alimentar eléctricamente al procesador. Es un conector de 8 pines, ¿vale? Que iría ahí se conectaría un cable que viene de la fuente de alimentación y sirve para proporcionarle electricidad al procesador, ¿vale? Luego tenemos aquí otro conector de 4 pines que viene etiquetado como sysfan, ¿vale? Que sería para conectar un ventilador, pues en este caso, por ejemplo, de la caja, ¿vale? Alimentaría eléctricamente a un ventilador de la caja. El 16, estos son los puertos, ¿vale? O conectores, también conocidos como conectores externos. Aquí podemos tener los puertos de audio, los puertos USB, el puerto de vídeo, como puede ser el DisplayPort, el HDMI, el VGA, ¿vale? El DVI, bien, el puerto de red, el RJ45 para conectar el cable de red, ¿vale? Que iría a vuestro router, etcétera.
aquí el 17, esto que tenemos aquí, esto y esto, 17 y 18 son ranuras de expansión. ¿Para qué me sirven las ranuras de expansión? Pues para conectar tarjetas de expansión, como la tarjeta gráfica, tarjeta de red, tarjeta de audio, ¿vale? Entonces, tenemos aquí una ranura de expansión PCI Express por 1 y aquí una ranura de expansión PCI Express por 16. La por 16 es mucho más rápida que la por 1 y es la que se utiliza hoy en día para las tarjetas gráficas, que es lo que más rápido necesitamos que vaya, ¿vale? O que tenga la misma longitud que esta de aquí es PCI Express por 8, ¿vale? Lo tenéis aquí etiquetado por 8, por 4. Eso es porque no tiene habilitados todo el canal, ¿vale? Y nada, evidentemente la de 16 sí se utilizaría para la tarjeta gráfica y la otra las podéis utilizar o no, dependiendo cuántas tarjetas de expansión queréis poner en vuestro equipo, ¿vale? Bueno, yo entiendo que he ido un poco rápida, pero es que en una hora es lo que me da tiempo a hacer. Voy a deciros, para la semana que viene vamos a habilitar ya el tema 2, ¿vale? El tema 2 es sobre el software. Finalmente, en la primera evaluación vamos a ver tema 1, 2, 3 y si nos da tiempo el 4, ¿vale? Es decir, vamos a seguir el orden, ¿vale? De los numeritos, no vamos a pegar saltos para adelante y para atrás. Entonces, vamos a intentar a lo largo del día de hoy dejar ya visible el tema 2, que es sobre software, para que le vayáis echando un vistazo, ¿vale? Y si podéis, pues para la semana que viene llevar visto la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, voy a cortar, a ver, el ejercicio que he hecho aquí, aunque no esté acabado, voy a ver si lo acabo y os lo subo a la plataforma para que tengáis como un ejemplo de placa base con las soluciones, ¿de acuerdo? El 15, perdona, el 15, Piedad, que has dicho que era. El 15 es un conector de 4 pines para un ventilador de la caja. Eso. ¿Vale? Bueno, voy a cortar la grabación, ya os informaré de dónde subo las grabaciones y Darío, por favor, ponte en contacto conmigo para decirme cómo puedo yo acceder a las grabaciones que tienes, que se las pase a los compañeros que me han preguntado, ¿vale? Me manda un mensajico a través del aula, por favor. Ya los pasé por el chat. Al inicio de la clase cuando me lo dijiste. Con el tutorial grupal y las clases de hoy no, del otro día. Vale, bueno, si tengo alguna duda ya te pregunto, ¿vale? Okay. Venga, no sé, vale, venga, pues corto ya la grabación, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Venga, a ver, para cortar la grabación. Esta llamada se está grabando. A ver, si yo paro aquí. Creo que eso no se guarda. Hola, soy Marta. ¿Os puedo hacer una pregunta mientras se conectan? Mira, he intentado hacer lo de esta... Es que acabo de llegar y no me ha dado tiempo ni a preguntarle porque tenía mucha prisa. He intentado hacer